ahorita irlo explicando un poquito más despacio. Entonces, del partograma, acordémonos que es una gráfica, ¿verdad? Es representar de manera gráfica todos los cuidados, todos los cambios, todo lo que pase a lo largo del trabajo de parto. Cómo se dé la dilatación, cuánto tiempo transcurre, el descenso de la cabeza por el canal de parto, los signos vitales del feto y de la madre, todos los cuidados que se le van a dar en el transcurso del trabajo de parto a la mujer que está dando a luz. Acordémonos que dentro del partograma hay que considerar algunas cosas. Número uno, que el partograma lo vamos a utilizar a partir de que la madre haya llegado a 4 centímetros de dilatación, no antes. Una vez que llegó a 4 centímetros de dilatación, puedo iniciar el partograma, puedo iniciar a llenarlo. Y si, por ejemplo, la mujer llega con 10 centímetros de dilatación a mi servicio, no voy a utilizar partograma porque ya de nada me sirve. El uso del partograma, acuérdense que es para ir evaluando cuál es el progreso, cuál es la evolución del trabajo de parto y de los cambios que se van dando en la mujer. Entonces, por eso se da a partir de que se encuentra en 4 centímetros de dilatación en adelante, ¿verdad? Si por ejemplo, al momento de ir graficando o de ir colocando en el partograma, nosotros nos damos cuenta de que no está dilatando, seguramente nos indica que el parto es muy lento y que requiere otro tipo de cuidados, ¿verdad? O de intervenciones que en su momento el médico que esté presente pues nos irá a indicar, ¿verdad? Pero siempre el partograma nos va indicando cómo va el progreso, si el tiempo es el adecuado, si se está atrasando, si va a un tiempo prudente, cómo son las contracciones, o sea, nos permite registrar todos los cambios y todo lo que observemos en la mujer embarazada que está en trabajo de parto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para llenar el partograma? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Se llenan, claro, si ustedes se dan cuenta en el partograma, en la parte superior están los datos generales. Nos pide el nombre de la paciente, nos pide la fecha de ingreso, la hora de ingreso, si ya rompió membranas y otro tipo de criterios. Entonces todo eso se llena, ¿verdad? Se llenan los datos generales. Lo que continúa es la frecuencia cardíaca fetal y que esta pues la vamos a graficar con un punto. Ahorita estamos viendo la teoría, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio. Pero la frecuencia cardíaca fetal lo vamos a expresar con un punto y claro, según como vayamos identificándolo, acuérdense que si por ejemplo la frecuencia cardíaca fetal es mayor a 160 latidos por minuto, lo vamos a clasificar como bradicardia, ¿verdad? Entonces hay que ir evaluando esos cambios que se dan en la frecuencia cardíaca fetal. Acuérdense que la frecuencia cardíaca fetal puede identificarse a través de un Doppler y entonces a través del Doppler se amplifica el sonido e identificamos cuál es la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia, si por ejemplo nosotros llevamos esta evaluación constante y nosotros nos damos cuenta que la frecuencia cardíaca fetal cuando lo hemos evaluado es normal, la vamos a evaluar a cada 30 minutos. Y si es anormal, vamos a tomarla con mayor frecuencia, ¿verdad? Puede ser a los 15 minutos, puede ser a los 10 minutos, según también lo que ordene el médico, pero regularmente es a cada 30 minutos. También ustedes ubíquense en su partograma y van a ir observando cada una de estas casillas que les voy indicando. También está la casilla para poder colocar las características de las membranas y del líquido amniótico. Y esto pues se va a anotar con algunas iniciales. Acuérdense que estos datos los vamos a obtener a través de ¿qué? A través del tacto vaginal, que esto ya vimos también qué es. Entonces utilizamos algunas abreviaturas que son las siguientes. Colocamos, por ejemplo, una I si las membranas están intactas. Vamos a colocar una C cuando las membranas están rotas y el líquido que sale o cuando nosotros hacemos tacto, identificamos que las membranas están rotas, el líquido que sale es claro. Esa es una C. Una M si el líquido amniótico tiene meconio. ¿Sí? Es decir, si tiene, por ejemplo, características o el color de las heces fecales del neonato o del bebé.
y una S si al momento de hacer tacto el líquido amniótico sale con manchas de sangre. Entonces, dependiendo de las características que nosotros identifiquemos cuando hagamos el tacto vaginal, así le vamos a colocar las abreviaturas. Entonces, ustedes lo observan así, ¿verdad? Ustedes en su partograma lo observan así. Está la frecuencia cardíaca fetal y entonces aquí nos identifica de 8 a 200, que es a donde podría llegar. Y entonces aquí vamos identificando con un punto cuál es la frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo identifico que son 130 latidos por minuto, pues yo le coloco el punto acá, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a ver esto, pero para que vayamos entendiendo, si ustedes se dan cuenta hay varios cuadritos. ¿Y cómo voy a saber en qué horario o cuál es la hora? Entonces, acordémonos que, o recordemos que una columna, acuérdense que estas son columnas y las horizontales son filas. Entonces, una columna, o sea, solo esta columna significa media hora. Y esta otra, o sea, cada columna significa media hora. Quiere decir que si yo junto dos, aquí va una hora. Entonces, como estamos diciendo que la frecuencia cardíaca fetal se evalúa o se identifica cada media hora, entonces yo aquí la primera media hora dio 130, a la segunda media hora dio 120. Entonces aquí voy colocando el punto, ¿verdad? Aquí sí lleno cada cuadrito. Cada columna tiene una representación de media hora, ¿sí? Recordemos eso. Y lo que les decía del líquido amniótico y el moldeamiento, bueno, el moldeamiento es otro aspecto que vamos a ver en un momento, pero el líquido amniótico igual tiene su cuadrito, ¿verdad? Entonces aquí solo colocamos, perdón, la inicial. Igual, si por ejemplo aquí están íntegras, bueno, íntegras, coloco una I, si ya están rotas, bueno, aquí hay otra clasificación, pero anteriormente, por ejemplo, solo era la C, ¿verdad? De rotas y hay líquido claro. Entonces aquí y colocamos si por ejemplo es líquido claro una C, si es líquido con meconio una M, si es líquido con sangre S, dependiendo de cómo lo observemos cada vez que hagamos tacto, ¿verdad? Y del moldeamiento, bueno, del moldeamiento se refiere específicamente a cómo se va adaptando el cráneo o la cabecita o los huesitos del feto. Y esto se representa según cómo se encuentren las suturas, o sea, las uniones, perdón, de los huesitos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, bueno, nosotros vamos a utilizar esta clasificación de 1, 2 y 3, en donde nosotros vamos a identificar cómo están esas suturas. Igual, esto lo identificamos a través de tacto, ¿sí? A través de realizar el tacto nosotros identificamos cuál es el moldeamiento, o sea, cómo está formado o cuál es la característica del cráneo del feto en ese momento. Entonces puede ser de tres formas, dependiendo de cómo vaya progresando el trabajo de parto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar número 1 cuando las suturas están de lado a lado, o sea, cuando yo hago tacto, yo siento la cabecita del bebé, pero siento que los dos huesitos están a la par. Usted está el huesito a la par del otro, así. Yo al momento de hacer tacto identifico que los dos huesitos están a la par del otro. Entonces le coloco uno si están de lado a lado. Le coloco dos si las suturas están superpuestas pero reducibles, es decir, que están una sobre otra, pero si yo muevo, se reducen. O sea, se pueden hacer todavía un poquito más pequeños o se pueden entrelazar un poquito más. Claro que yo no voy a hacer gran movimiento porque eso es doloroso para la madre, pero a través del tacto yo puedo ir identificando la forma de los huesitos. Y voy a colocar 3 si las suturas están una sobre otra, pero ya no se reducen. O sea, están firmes, están fijas, ya no hay movilidad. Entonces, según como yo observe o identifique eso, así voy a colocar el punteo. Puede ser 1, 2 o 3. Entonces, dependiendo de eso, igual 1 o 2 o 3. Dependiendo de cómo yo lo identifique. El otro criterio, acuérdense que vamos viendo partograma paso por paso, entonces ustedes pueden ir viendo en su partograma que vamos en orden, ¿verdad? Entonces vamos, por ejemplo, ahorita en dilatación y entonces ese es el orden. Si ustedes se dan cuenta en su partograma, así como lo estamos explicando, así es como está ahí, ¿verdad? Entonces en el partograma nosotros observamos también la dilatación, ¿verdad? O ahí en su partograma, si no estoy mal, está como cuello uterino en centímetros, ¿verdad? Cuello uterino y a la par también está el descenso cefálico,
están los dos. Entonces ahí vamos identificando eso. Entonces vamos, por ejemplo, dilatación. En ese espacio de dilatación, en ese cuadrito, usted se da cuenta que está una línea de alerta y una línea de acción, las dos, ¿verdad? Hay una línea de alerta y una línea de acción. Para representar la dilatación vamos a utilizar una X. Así vamos a identificar la dilatación con una X. Si el progreso va bien, si la dilatación va bien, regularmente cuando nosotros registremos esas X o la dilatación, la vamos a registrar sobre o en el lado izquierdo de la línea de alerta. Es decir, sobre esa línea, aquí está, sobre esta línea o de este lado izquierdo, o sea, de este lado. Si nosotros vamos, por ejemplo, bueno, tiene 5 centímetros de dilatación, bueno, coloco la X. Entonces, si mientras yo voy graficando, se va inclinando para acá la línea, vamos bien. Si va sobre la línea, vamos bien. Pero si se desvía y pasa hacia acá o incluso llega a la línea de acción, ya es una alerta, porque entonces está tardando más de lo que debería. ¿Sí? Está tardando más el trabajo de parto, o sea, se está prolongando, está pasando y entonces puede ser alguna complicación, ya sea con la madre o con el recién nacido, ¿verdad? Entonces aquí vemos también este pedacito, ¿verdad? Que es lo que les decía, que es el cuello uterino, que se traza con una X. Entonces aquí igual está de 0 a 10, que son de 0 a 10 de dilatación. Acuérdense que yo utilizo a empezar el partograma a partir de los 4 centímetros y entonces coloco acá, ¿verdad? Cuando empiezo los 4 centímetros, pues yo coloco la X, ¿verdad? Coloco la X, 4 centímetros y luego voy siguiendo, ¿verdad? Entonces 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7, 8, o sea, yo voy realizando esto, ¿verdad? Entonces voy trazando sobre la línea de alerta o de este lado, ¿verdad? Sí, sí me voy inclinando un poquito. Pero entonces yo voy trazando con una X la dilatación, o sea, cómo se está dilatando el cuello uterino. Y en el descenso, que es lo que está a la par, ¿verdad? El descenso cefálico, es decir, cuánto va bajando la cabecita. Acordémonos que conforme se va dando la dilatación, asimismo va descendiendo o va bajando la cabecita del feto. Y entonces el descenso, ¿cómo lo vamos a medir? ¿O cómo vamos a saber qué tanto está bajando la cabecita? Lo vamos a medir a través de nuestra palpación, o sea, a través de tocar sobre el borde de la pelvis, o sea, sobre la pelvis voy a ir palpando. Y lo hago a través del uso de mis manos. Entonces, mis 5 dedos me indican los 5 centímetros que está sobre el borde de la pelvis, ¿sí? Entonces, acuérdense que yo siento los huesitos de la pelvis y entonces más o menos ahí yo voy identificándolo. Entonces, mis 5 deditos son los 5 centímetros de la cabecita del bebé, ¿verdad? Acordémonos que el descenso se va a graficar con un círculo, aquí, con un círculo. Entonces, de la siguiente forma. Yo al momento de identificar esto, pues voy a saber que está el reborde pélvico, o sea, la pelvis, y entonces yo voy a colocar mi mano, aquí está el abdomen, ¿verdad? Abdomen y reborde pélvico. Entonces yo voy a colocar mi mano y si yo siento, porque tengo que palpar, si yo siento que mis cinco dedos sienten la cabecita, abarcan todo el espacio de la cabeza, le coloco 5. O sea, lo voy colocando según el criterio. Entonces voy colocando 5. Si ya solo son 4, pues 4. Si ya solo 3 deditos pueden sentir la cabeza, si ya solo 2 deditos, si ya solo un dedito, y si ya no siento la cabeza es porque ya está directamente en el canal de parto. De la siguiente forma, entonces, por ejemplo, si la cabeza está flotante, o sea, está sobre la sínfisis del pubis, es 5 de 5. Es decir, si yo coloco mi mano y siento la cabecita completamente, son mis 5 dedos, entonces es 5 de 5. Y si, por ejemplo, este ya está 2 de 5, ¿sí? Entonces ya solo mis 2 deditos pueden sentir la cabecita del bebé. Entonces se palpa solamente 2 deditos. Entonces así se coloca, ¿verdad? Entonces aquí en la gráfica, ¿cómo se coloca? Igual. Como aquí es de 5 a 0.
¿sí? Entonces aquí solo de 5 a 0. Entonces, por ejemplo, están 4 centímetros de dilatación, aquí está en 5. Muy bien, entonces yo coloco el circulito aquí, ¿sí? El circulito. Es círculo, no punto, es círculo. Luego ya llegó a 5 centímetros de dilatación, muy bien, ya bajó a 4. Muy bien, coloco aquí el circulito, 4. Coloco 3, coloco 2, coloco 1 y 0, ya no siento nada. Entonces seguramente en esta etapa va a dar a luz, ¿verdad? Entonces, porque acordémonos que la dilatación va de la mano con el descenso de la cabeza. Entonces, lo que yo quiero que me entiendan, porque es un poquito complejo, lo que yo quiero que me entiendan es que yo tengo que sentir la pelvis, los huesitos de la pelvis, y a través de eso yo me guío. Y yo voy a usar mi manita, mis 5 dedos. Entonces, si yo al momento de hacer palpación siento que la cabecita todavía abarca mis 5 dedos, bueno, 5. Si ya solo 4, igual. Si ya solo 3, si ya solo 2, si ya solo 1. Y si ya no siento la cabecita, en algún momento voy a dejar de sentir la cabecita. Entonces, así lo voy progresando, ¿verdad? Entonces, esto se hace a través de la palpación y se va colocando en la gráfica del partograma. Abajito de eso usted se da cuenta que está número de horas y la hora, ¿sí? Número de horas y la hora. Entonces ahí se anota también, se inicia la anotación cuando la madre esté en 4 centímetros, ¿verdad? De dilatación y se escribe la hora real. Entonces en número de horas se va colocando siempre 1, 2, 3, 4, siempre empieza de 1. ¿Por qué? Porque regularmente siempre es en la primera hora. O sea, es una hora. Acuérdense que van por dilatación, más o menos van 2 centímetros por hora. Entonces, digamos que a partir de 4 centímetros, yo voy a colocar hora número 1, ¿verdad? Entonces, número 1, número 2, número 3, etcétera. El número de horas se refiere al tiempo que transcurrió desde que inició la fase activa. Acordémonos de la fase activa. Entonces, número 1, ¿verdad? En horas siempre va a haber 1, 2, 3, 4. Eso es lo que les digo. Y en horas reales, ahí sí. En horas reales es el horario. O sea, ahorita, por ejemplo, ahorita llegó a los 4 centímetros de dilatación. Muy bien, colocó 1 y ahorita son a las 9. Entonces coloco a las 9:44 o 9:45. Entonces aquí sí es la hora real, el horario en el que estamos ahorita. Y arriba es el número de horas que transcurren del trabajo de parto, ¿verdad? Desde que inicia la etapa de la fase activa, ¿verdad? Desde que inicia la fase activa hasta que llegue el momento del parto. Después de ese cuadro está el otro que son las contracciones, ¿sí? Contracciones en 10 minutos o por 10 minutos. En esta, pues, se marcan pintando los cuadros de acuerdo a la intensidad de las contracciones. Entonces aquí vamos a pintar cuadritos y vamos a registrar de manera gráfica a cada media hora, ¿sí? A cada media hora, pero bueno, aquí nos está diciendo que las contracciones son por 10 minutos, o sea, nosotros evaluamos contracciones por 10 minutos, ¿sí? En 10 minutos evaluamos las contracciones, otros 10 minutos las contracciones, otros 10 minutos las contracciones. Pero a cada cuánto lo vamos a anotar en la gráfica, a cada media hora. Entonces es de la siguiente forma. A cada media hora vamos a identificar el número de contracciones en 10 minutos y su duración en segundos, específicamente en segundos, ¿verdad? Entonces, a cada media hora yo voy a identificar las contracciones de la madre y lo voy a evaluar durante 10 minutos y voy a identificar también cuántos segundos le duran las contracciones, ¿verdad? Cuánto hay entre cada contracción. Entonces, según eso yo voy a graficar con puntos si dura menos de 20 segundos, ¿sí? Si la contracción dura menos de 20 segundos. Si dura entre 20 y 40 segundos, lo grafico con líneas diagonales. Y si dura más de 40 segundos, lo lleno completamente el cuadrito. Aquí está de 1 a 5, ¿sí? Entonces, aquí nos permite identificar, repito, si es menos de 20 segundos, son puntitos. Si es de 20 a 40 son líneas diagonales. Y si es mayor a 40 segundos, si es mayor a 40 segundos cada contracción, se llena completamente, ¿verdad?
Entonces aquí nos permite identificar, ¿verdad? Nos permite identificar cuántas y con qué duración. Por eso es que usted ve que es de 1 a 5, ¿sí? Entonces aquí seguramente, o por ejemplo, le dura menos de 20 segundos, pero en esos 10 minutos, ¿cuántas contracciones tuvo? Bueno, en esos 10 minutos tuvo dos contracciones de menos de 20 minutos. Muy bien. Entonces yo coloco aquí pinto dos cuadritos porque solo tuvo dos contracciones eh, menos de 20 segundos, entonces con puntitos, ¿verdad? Entonces del 1 al 5 significa el número de contracciones que tuvo y se grafica según la duración, ¿sí? Si dura menos de 20 segundos, si dura entre 20 y 40 o dura más de 40. Ahorita estamos viendo la teoría, acuérdense que vamos a ir practicando. El siguiente cuadrito es oxitocina, unidades por litro y gotas por minuto, ¿verdad? Y nos va diciendo oxitocina, unidades por litro y gotas por minuto. Y también nos da el espacio de medicamentos administrados y líquidos intravenosos. Entonces aquí registramos la cantidad de oxitocina por volumen del líquido que se ha administrado en gotas por minuto. Es decir, aquí nos permite colocarlo cuántas unidades se le administraron y cuántas gotas por minuto están pasando, ¿sí? Digamos que aquí es la dosis que le está pasando y aquí las gotas por minuto, ¿sí? Lo que quiero que entendamos es que, por ejemplo, en algunos casos se le ordena a la mujer embarazada, cuando no está dilatando, por ejemplo, se le ordena que, por ejemplo, se le administre una solución intravenosa y que dentro de esa solución intravenosa se le administre oxitocina. Entonces, en todo ese recipiente o en toda esa bolsita hay una cantidad tope, que pueden ser 10 unidades, 5 unidades, lo que haya ordenado el médico. Entonces, esa es la dosis. Y de esa dosis, ¿cuántas gotas por minuto le van a pasar? Porque no le va a pasar la dosis de un solo. ¿Cuántas gotas por minuto van a pasar? Entonces a eso se refiere. Oxitocina, unidades por litro, ¿cuántas unidades tiene? Entonces aquí le está pasando 3 unidades, 4 unidades. ¿Cuánto le está pasando? ¿Sí? Y gotas por minuto, ¿cuántas gotas por minuto están pasando? Y luego medicamentos administrados y líquidos intravenosos, igual en algún momento pueden ordenar algún medicamento o alguna solución intravenosa, entonces se coloca, ¿verdad? Se anota en este cuadrito, se anota de forma horizontal, se anota, por ejemplo, solución dextrosa de 100, bueno, es un ejemplo, de 100 cc para 4 horas. Sí, solución dextrosa de 100 cc y B para 4 horas. Entonces se coloca qué es lo que se está administrando, cuánto se está administrando, en qué dosis, por qué vía y para cuánto tiempo. Todo en ese espacio. Entonces es un cuadrito por cada medicamento, ¿verdad? Por supuesto que no voy a colocar un montón en cada uno. Entonces aquí, según la hora, acuérdense que nos guiamos mucho de las horas. Nos guiamos mucho de las horas. Entonces, según la hora que lo administremos, también se nota en el cuadrito. Y si, por ejemplo, es una solución dextrosa, como son 4 horas, de una vez se anota 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque es el tiempo que va a durar. Entonces, de una vez se anota. Después están los signos vitales, pero como tal ya de la madre, ¿verdad? Ahí sí ya nos permite identificar los signos vitales de la mamá. El pulso lo registramos a cada media hora. Ese se registra con un punto, o sea, su gráfica es con un punto. Se registra a cada media hora. La presión arterial se registra a cada 4 horas y si el médico lo ordena porque puede tener alguna alteración la mamá, pues se evalúa con mayor frecuencia, pero regularmente es a cada 4 horas. La temperatura se controla una vez a cada 2 horas o más frecuente si también el médico lo ordena. Entonces, acordémonos de esto, el pulso se registra a cada media hora, la presión arterial a cada 4 horas, la temperatura a cada 2 horas. Y aquí está el espacio, ¿verdad? Entonces el pulso es con un punto y la presión arterial es con una línea vertical, ¿verdad? Entonces lo que yo les explicaba, si por ejemplo tiene 120 sobre 80, entonces aquí inicia mi flechita, ¿verdad? Inicia mi flechita en 120 y baja a 80, así. Vamos a hacer ejercicios. Entonces, 120-80, ¿verdad? Y el pulso igual. Entonces se identifica, ¿verdad? Cada media hora el pulso, a cada 4 horas la presión arterial y a cada 2 horas la temperatura. Entonces igual se anota.
A cada 2 horas se anota la temperatura. Aquí sí solo se anota cuánta de temperatura obtuvo. La última parte pues es sobre la orina, ¿verdad? Las características de la orina es proteína, acetona y volumen. Entonces, con respecto a esto, pues nos pide volumen, proteínas y acetona. En estos casos se refiere a, en algunos casos a las mujeres se les piden exámenes de laboratorio de orina. Entonces ahí se observa si tiene proteínas o si tiene acetona o cualquier otra alteración. Y entonces lo que hayamos identificado en el laboratorio se traspasa al partograma si existe. Y si no le pidieron los laboratorios, si no están en laboratorios, se colocan guiones, no es necesario. Ahora en volumen sí, porque en volumen hay que ir anotando cuánto cc va orinando la mamá, ¿sí? Que regularmente se le pasa el vacín. Entonces más o menos vamos calculando cuánto cc va orinando por hora o cada vez que quiera miccionar, ¿verdad? Entonces eso sí se anota, ¿verdad? Aquí. Por ejemplo, aquí 500 cc, 1000 cc, 100 cc, ¿cuánto? Sí, eso se va identificando. Ahora en esto, si no hay nada, pues se colocan guiones. Y bueno, esto no está en su partograma que ustedes imprimieron, pero esto también es parte del partograma, así ya completo, porque ahí solo nos permite evaluar el estado o el progreso del parto. Pero el partograma actual ya tiene una parte para evaluar después del parto tanto a la madre como al recién nacido. Entonces está esta parte donde identificamos el MATEP y aquí nos permite identificar la oxitocina, ¿sí? Si ya se le administró la oxitocina, ¿a qué hora? Aquí se coloca la hora en la que se le administró. Tracción y contratracción del cordón y del útero, se lo coloca un chequecito si se hizo. Masaje uterino a cada 15 minutos por 2 horas, igual se hace un chequecito cada vez que se realiza el masaje a cada 15 minutos. La placenta salió completa, salió incompleta y a qué hora se expulsó la placenta. Por eso tengo que estar pendiente también del horario. Entonces, ¿a qué hora se expulsó la placenta? Si, por ejemplo, salió incompleto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Se hizo retiro manual o se le pasó a sala o qué se hizo? ¿Verdad? Si salió incompleta la placenta. Entonces aquí se anota. Y el responsable, la persona que realizó el mateo. Y otra parte que está también ahí es el del recién nacido, ¿verdad? El parto, pues si fue un parto tóxico simple, o sea, fue un parto normal o fue una cesárea transperitoneal, o sea, ¿cuál fue? ¿Fue un parto normal o fue una cesárea? ¿Y cuál fue el sexo del recién nacido? La hora y el minuto en el que nació, el día, el mes, el año, el Apgar, cuánto de Apgar tuvo al minuto, cuánto de Apgar tuvo a los 5 minutos, cuál es la edad gestacional según Capurro, que es lo que vimos anteriormente, cuánto pesó en kilogramos o en libras y onzas, eh, si tuvo bajo peso al nacer, sí o no, cuál fue la talla y cuál es la circunferencia cefálica. Si tuvo bajo peso al nacer, cuáles fueron las indicaciones, ¿verdad? Si le pasó a incubadora o qué fue lo que pasó, cuál es el tratamiento. Y cuidados rutinarios también del recién nacido, igual. Si tuvo apego precoz y lactancia materna, chequecito. Pinzamiento del cordón de 2 a 3 minutos, chequecito. Se le aplicó vitamina, chequecito. Se le administró la vacuna de hepatitis y BCG, chequecito. Se le aplicó el antibiótico ocular, sí. Si es niña, ocular y vulvar. Se le dio reanimación, sí o no, porque en algún momento lo requieren también. Si tuvo alojamiento conjunto, esto ya es posparto, si tuvo alojamiento conjunto, si tiene lactancia materna exclusiva y si se optó por un método de planificación familiar, también. Todo eso se anota. Y el responsable de dar los cuidados del recién nacido. Entonces todo se anota, todo. Repito, esto no está en su partograma, pero sí, por ejemplo, en el partograma que suele utilizarse en el hospital, sí está esta parte del MATEP y del recién nacido, ¿verdad? Eso es entonces respecto al partograma.